Otra estructura de diseño típica es la estructura microkernel. Esta estructura microkernel básicamente define o trabaja sobre la idea de que, bueno, si un sistema operativo monolítico es o me genera, digamos, poca confiabilidad del sistema y estabilidad, me genera de pronto eh, complejidad a la hora de diseñar ese sistema, me genera de pronto, al tener muchas líneas de código, pues dificultad para que evitar que el sistema sea libre de errores. Lo que hace el microkernel es, bueno, hagamos un kernel del sistema operativo lo más pequeño posible, lo más sencillo posible, y simplemente aquella otra funcionalidad que se pueda mover para el espacio de usuario lo podemos entonces garantizar en el sistema operativo como una funcionalidad del espacio de usuario. Entonces, ¿a qué se refiere este tipo de idea? Usted tiene un kernel del sistema operativo, ¿cierto? Acá está, que lo llamamos un microkernel porque es un kernel reducido, es decir, solo utiliza los componentes básicos del desarrollo de un sistema operativo, lo más básico, lo más necesario, ¿cierto? Aquellos otros componentes del sistema operativo que no son, digamos, básicos y necesarios, se mueven a un espacio de usuario para que sean ejecutados allí como procesos, pues, de usuario, simplemente procesos a nivel de usuario, perdón, del sistema operativo, ¿sí? Entonces, estos se ejecutan en modo usuario. El caso típico, por ejemplo, sería, para explicar la forma como funciona este sistema, sería el sistema de archivos. Sabemos que el sistema de archivos generalmente hace uso del disco duro, que es un mecanismo eh, de hardware, ¿cierto? Tenemos acá el hardware y tenemos los drivers del hardware. Entonces el microkernel no implementaría todos los detalles del sistema operativo, sino que implementaría simplemente aquellos detalles que requieran el uso del disco duro, ¿cierto? Entonces el sistema de archivos podría entonces simplemente utilizar estos mecanismos de estas interfaces que les ofrece el microkernel por medio de comunicación entre procesos del sistema operativo, ¿cierto? Así nosotros tenemos entonces una interacción clara, ¿cierto?, entre diferentes procesos que van a estar disponibles en espacio de usuario para soportar todas las implementaciones del sistema operativo. Tenemos un kernel reducido que potencialmente puede estar libre de errores, que puede funcionar de manera adecuada, y tenemos diferentes procesos de usuario. ¿Cuál es, digamos, el gran problema de este tipo de sistemas? Uno de los grandes problemas de este tipo de sistemas es el desempeño. ¿Por qué el desempeño? Resulta que cuando yo tengo diferentes procesos del sistema operativo ejecutados en modo usuario, a la hora que un proceso requiera, digamos, mucha interacción con el hardware o con otros procesos, ¿sí? Es decir, el sistema de archivos va a requerir una interacción con los drivers del dispositivo. Si ambos están corriendo como procesos de usuario, entonces voy a entablar constantemente una comunicación entre procesos, entre estos dos procesos del sistema operativo, que va a ser mucho más costosa si lo, digamos, comparo con un sistema monolítico, ¿cierto? En un sistema monolítico, el sistema de archivos, para utilizar los servicios de los drivers de dispositivos, simplemente usa directamente las funciones o usa directamente las estructuras de datos que necesita. Mientras que con esta estructura, el sistema de archivos, si requiere utilizar información del driver de dispositivo, requiere lanzar mensajes de comunicación que son gestionados por el microkernel. Esos mensajes de comunicación pues van a generar traps para hacer un cambio de modo usuario a modo kernel. El kernel los va a procesar y va entonces a generar solicitudes al device driver, nuevamente haciendo cambio de modo kernel a modo usuario, y todas estas sobrecostos de la comunicación hace que vamos a tener detrimento en el desempeño. Entonces, si bien esta estructura pues es más organizada, permite más confiabilidad, más estabilidad del sistema,
la penalidad en el desempeño puede ser muy importante a la hora de la implementación debido a estos mecanismos de comunicación que implementa esta estructura. ¿Listo? Que eso es básicamente la forma pues como se implementa. Luego tenemos otra estructura que es una estructura por módulos. Similar al concepto que se trabaja con, en el caso anterior del microkernel, la estructura por módulos también define, digamos, bueno, vamos a definir un core de nuestro sistema operativo que podría ser análogo al microkernel y nosotros podríamos aumentar la funcionalidad de ese core del sistema operativo a través de módulos que extiendan la funcionalidad de ese sistema operativo, pero que a diferencia del microkernel, esos módulos puedan ser ejecutados también en modo kernel, ¿cierto? En modo kernel, ¿cierto? ¿Cuál es la idea entonces sobre este tipo de mecanismos? Es que efectivamente cuando yo tengo por ejemplo un sistema operativo y quiero aumentarle la funcionalidad, no tengo que ir a modificar el kernel del sistema operativo y escribir digamos más funcionalidad, sino que puedo poner nuevos módulos en el desarrollo de ese sistema operativo, cargarlos de manera dinámica y así entonces aumentar dinámicamente la funcionalidad del kernel. Resulta que históricamente, por ejemplo, el kernel de Linux no soportaba estos módulos del sistema operativo, sino que era una estructura netamente monolítica. La instalación de drivers, por ejemplo, en ese tipo de sistemas antiguos, pues ya era es un sistema pues viejito, en los primeros sistemas Linux, era básicamente aumentar la funcionalidad del sistema operativo, o sea, bajar una nueva versión del kernel del sistema operativo y reiniciar el sistema. Entonces, por ejemplo, imaginen lo siguiente, cada vez que usted necesite instalar un componente nuevo en su sistema operativo, usted lo conectaba, el sistema operativo no lo reconocía, usted tenía que bajar una versión nueva del kernel del sistema operativo, reiniciar el sistema para que lo reconociera. Entonces eso no era, digamos, funcional para sistemas modernos, ¿cierto? Donde usted tiene una cantidad de componentes que en teoría deberían ser plug and play, usted los conecta y ellos deberían funcionar. La forma como Linux solucionó este problema fue implementando esos módulos cargables en el kernel. Son entonces básicamente código que se escribe a modo kernel, que puede utilizar estructuras del kernel, que tiene una interfaz bien definida con el kernel del sistema operativo, que tiene unos componentes de software que permiten cargar y descargar estos módulos de manera dinámica y así, por ejemplo, cuando usted tenía un nuevo hardware en su sistema, usted lo conectaba, simplemente lo que usted tenía que hacer era descargar el módulo que implementaba el driver para ese hardware y hacerlo, conectarlo directamente al kernel de su sistema operativo. Este es un sistema pues, que funciona bien para ese tipo de componentes, es un sistema centralizado, no tiene la desventaja de los microkernel con los procesos de usuario porque finalmente lo que usted está es incluyendo código del kernel, no procesos de usuario, ¿cierto? Entonces puede tener, digamos, una desventaja en torno a las fuentes de estos procesos. Si usted no tiene confiabilidad, digamos, en el driver que usted está bajando e igual usted lo instala, pues ese driver potencialmente puede tener uso a varias estructuras críticas del kernel y afectar la estabilidad o la seguridad de su sistema. Entonces es como el lunar pues que tiene este tipo de sistemas, pero entonces eso ya depende, por ejemplo, mucho del usuario, ¿cierto? En general, por ejemplo, usted como usuario de Linux, para poder cargar un módulo dinámicamente en el kernel, usted tiene que tener una contraseña o acceso de superusuario, usted no lo puede hacer como usuario. Entonces, ese acceso de superusuario, si usted lo garantiza, pues está garantizando que ese módulo puede acceder a partes críticas del kernel. Finalmente, pues tenemos los sistemas híbridos, que es básicamente todo lo que hemos hablado anteriormente, mezclado y desarrollado en los sistemas modernos. Realmente estos sistemas híbridos no son como, digamos, la que llegó y se me ocurrió el sistema híbrido, no. Resulta que el sistema híbrido básicamente lo que define es que, por ejemplo, ha sido como una evolución histórica más bien, ¿cierto?
¿Cómo así que una evolución histórica? Pensémoslo de la siguiente manera. Los sistemas basados en Unix partieron de un sistema monolítico, ¿cierto? De hecho, el sistema Windows partió de un sistema monolítico, ¿cierto? Entonces, históricamente, ellos llevan, digamos, esa característica intrínseca, ¿cierto? Son monolíticos por una cuestión histórica, porque en los sistemas en los que se basó Linux, Solaris o Windows, inicialmente eran monolíticos. Al ver que sus sistemas empezaron a crecer de una manera, digamos, la complejidad del sistema operativo empezó a crecer de una manera muy grande, ¿cierto? Creció y creció mucho. Entonces, ese crecimiento hizo que ya el sistema monolítico como tal no fuera adecuado para desarrollar actividades de manera más eficiente, más confiable y más segura. Entonces, por ejemplo, Linux y Solaris decidieron una estrategia de mezclar ese sistema monolítico que venían desarrollando. Por ejemplo, Linux en particular desarrolló un sistema monolítico que, a pesar de ser monolítico, era muy organizado, tenía unos módulos muy organizados. También lo mezcló con los módulos cargables del sistema operativo para la carga dinámica de esa funcionalidad, para aislar, digamos, algunos componentes. También en el sistema Linux tenemos demonios o procesos que se ejecutan en modo usuario o en modo kernel que permiten aumentar esa funcionalidad del sistema. Windows, sistemas tipo Windows son principalmente monolíticos también. Se han hecho algunos esfuerzos para que este sistema también implemente algunas características de los sistemas microkernel. Sin embargo, digamos, hay casos registrados en sistemas Windows donde ese tipo de sistemas no funcionan bien, ¿cierto? O sea, por ejemplo, Windows hizo un ensayo en volver muchas actividades monolíticas, microkernel en Windows NT, ¿cierto? Sin embargo, como el desempeño de ese sistema fue tan malo, entonces él volvió aquellas funcionalidades que ha vuelto procesos de usuario, las volvió a incluir en el kernel. Entonces, ha estado, digamos, jugando, digamos, entre estas dos características para poder lograr estabilidad y confiabilidad, pero desempeño, pues, que es lo que genera un sistema monolítico en general. Y los Apollo Mac pues han desarrollado un mecanismo por capas, tratando de implementar diferentes componentes, algunos eh, componentes en microkernel, algunos componentes en módulos para poder lograr un desarrollo adecuado de ese sistema híbrido. ¿Sí? Entonces los sistemas híbridos, en conclusión, ¿qué podemos decir? Pues son sistemas que, si bien pues otorgan una funcionalidad específica, históricamente han evolucionado de esa manera y han evolucionado a nuevas estructuras como la estructura microkernel, módulos o capas para poder lograr las ventajas que acabamos de mencionar de esas estructuras.